Hoy en día, si entras en redes sociales, parece que el ayuno intermitente sirve para absolutamente todo. Que si ayuda a perder grasa más rápido, que si mejora la sensibilidad a la insulina, que si activa la autofagia, que si mejora la digestión, que si reduce la inflamación, e incluso que puede hacerte vivir más años. Y además, cada vez vemos cosas más extremas, gente haciendo ayunos de 48 horas, ayunos de 72 horas o incluso retos de 4 o 5 días sin comer. Claro, cuando una estrategia parece tener beneficios para absolutamente todo, normalmente significa que la historia es bastante más compleja de lo que parece. Así que en este vídeo vamos a analizar qué es realmente el ayuno intermitente, qué dice de verdad la evidencia científica, qué beneficios sí están respaldados y cuáles están exagerados, en qué situaciones puede tener sentido o no hacerlo. Porque como pasa con casi todo en salud, en nutrición, el contexto lo cambia todo. Antes de seguir, por si no me conocen, mi nombre es Alberto Cara y me dedico a ayudar a personas a mejorar su composición corporal, su salud, su rendimiento, a través de la nutrición, el entrenamiento y los hábitos. Y algo que veo constantemente en la consulta es que muchas personas llegan con dudas sobre el ayuno intermitente. Algunos lo han probado porque han oído que es la mejor forma de perder grasa, otros porque supuestamente es mejor para la salud y otros simplemente pues porque como todo el mundo parece que lo está haciendo, ¿no? Pero la realidad es que, como ocurre con muchas cosas en nutrición, pues no todo es tan simple como parece. Lo primero que hay que entender es qué es realmente el ayuno intermitente, porque muchas veces se habla de él como si fuera una dieta y en realidad no lo es. El ayuno intermitente no te dice qué alimentos comer, ni cuántas calorías consumir, ni cómo debería ser tu dieta, simplemente organiza cuándo comes y cuándo lo comes. Es decir, alterna periodos de ingesta con periodos de ayuno. Y dentro de eso existen diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, algunas personas utilizan esquemas bastante moderados, ¿no? Como 12 horas de ayuno y 12 horas de ingesta, algo que de hecho muchas personas, como podría ser yo, ya hacen sin planificarlo. Otros protocolos algo más habituales que se ven serían el 14-10 o 16-8, que probablemente es el que más se ha popularizado en redes sociales. Y en este caso, pues básicamente concentras todas tus comidas en una ventana de unas 8 horas y el resto del tiempo pues no comes, ¿no? Luego hay versiones más restrictivas como el 24 o incluso lo que se conoce como OMAD, que significa One Meal a Day, es decir, una sola comida al día. Y a partir de ahí pues también existen protocolos más largos como ayunos de 24 horas, 48 horas, 72 horas o incluso personas que hacen pues varios días sin comer. Pero sobre todo esto hay algo muy importante que conviene tener claro desde el principio. El ayuno intermitente no determina qué comes ni cuánto comes, solo determina cuándo comes. Y este matiz es clave para entender muchas de las cosas que vamos a comentar a lo largo del vídeo. Ahora bien, si el ayuno intermitente no es una dieta milagro, ¿por qué se ha hecho tan popular en los últimos años? Pues hay varios motivos. El primero es que es bastante fácil de aplicar. En lugar de tener que contar calorías, pesar alimentos o estar muy pendiente de las cantidades, muchas personas simplemente reducen las horas en las que comen, ¿no? Y claro, cuando reduces las horas en las que comes, pues muchas veces también terminas comiendo menos a lo largo del día. Y el comer menos, lo que suele ocurrir es que puedes entrar en déficit calórico, que al final es uno de los factores más importantes cuando hablamos de pérdida de grasa, o cambio en el peso corporal o incluso algunas mejoras en salud. También tiene que ver con algo muy importante en nutrición, que es la adherencia. A algunas personas les puede resultar más fácil saltarse una comida, como el desayuno, por ejemplo, que intentar controlar todo lo que comen durante el día. Ahora bien, esto tampoco significa que saltarse una comida sea automáticamente una buena estrategia, ¿no? Porque si simplemente quitas una comida sin pensar en el resto de la dieta, también puede pasar que la alimentación quede peor planteada o que no cubras bien tus necesidades energéticas o nutricionales. Pero en muchos casos la popularidad del ayuno pues viene un poco de ahí, de que simplifica mucho la forma de comer. Pero además hay otro argumento que se repite muchísimo en redes sociales y es el argumento evolutivo, ¿no? Que seguro que lo has escuchado alguna vez, está muy de moda, ¿no? Eso de que nuestros ancestros no comían cada 3 horas, que pasaban largos periodos sin comida y que por lo tanto el cuerpo humano estaría adaptado a ayunar, ¿no? La idea que venden es que como durante gran parte de nuestra historia no había comida disponible todo el tiempo, pues el organismo habría desarrollado cierta capacidad para funcionar durante periodos sin comer. Y eso pues puede tener parte de lógica, pero el problema es que mirar solo a la evolución no nos dice cuál es la mejor estrategia hoy en día. Nuestros antepasados pues vivían en un contexto pues, completamente distinto al nuestro, se movían mucho más, no tenían comida disponible a toda hora
y desde luego no estaban intentando optimizar su composición corporal, su salud o su rendimiento, ¿no? Por eso, más allá de lo que pensemos sobre cómo vivían nuestros ancestros, pues lo realmente importante es ver qué ocurre cuando el ayuno se estudia hoy en día en personas reales. Y luego hay otro factor que también ha influido mucho en la popularidad del ayuno, y es todo el mundo este del biohacking. Ahí se han popularizado muchos conceptos como la autofagia, la longevidad, ¿no? O incluso el famoso detox. Y el problema es que muchas veces esas ideas vienen de estudios en animales o de situaciones muy concretas en laboratorio, ¿no? Y no siempre se pueden trasladar directamente a lo que ocurre cuando una persona normal pues, aplica el ayuno en su vida diaria. Por eso lo interesante no es tanto lo que se dice en redes, sino qué ocurre cuando el ayuno se estudia en personas reales. Y eso es justo lo que vamos a ver ahora. Ya que sabemos por qué el ayuno se ha hecho tan popular, vamos a entrar en qué dice realmente la evidencia sobre sus efectos, porque al final el ayuno intermitente pues, se suele relacionar con muchas cosas, con pérdida de grasa, salud metabólica, digestiva, rendimiento deportivo. Así que vamos a ir viendo qué sabemos sobre cada uno de estos aspectos. Y vamos a empezar probablemente por el motivo por el que más gente se interesa por el ayuno, que es la pérdida de grasa. Porque aquí es donde más se suele confundir. Muchas veces se habla del ayuno intermitente como si tuviera algo especial, como si por el simple hecho de pasar más horas sin comer ya fuera a perder más grasa, cuando en realidad, si miramos estudios en personas, lo que vemos en general es otra cosa. Se han hecho ensayos comparando ayuno intermitente con formas más tradicionales, comunes de organizar la dieta, y la conclusión que suele darse una y otra vez es bastante parecida. El ayuno no ha demostrado de forma clara que haga perder más grasa que otras estrategias cuando la ingesta total acaba siendo parecida, ¿no? Es decir, no parece que tenga un efecto superior por sí mismo. Entonces, ¿por qué a algunas personas les funciona bien? Pues normalmente porque les ayuda a comer menos sin complicarse tanto la vida, ¿no? Si reduces las horas en las que comes, pues puede haber menos ocasiones de picar, menos decisiones durante el día, y pues bueno, eso en algunas personas puede hacer más fácil entrar en déficit calórico, que al final sigue siendo una de las claves para perder grasa, ¿no? Pero, ojo, porque también puede pasar al contrario. Hay personas que aguantan muchas horas sin comer, llegan con mucha hambre a la ventana esa de ingesta, ¿no? Y terminan compensando. Comen más de la cuenta, hacen comidas muy grandes o tienden a sentir menos control. Y en ese caso el ayuno deja de tener esa ventaja, porque al final no se está generando ese déficit. O sea, el punto importante no es que el ayuno queme grasa de una forma especial. El punto es si a ti esa forma de organizar las comidas te ayuda o no te ayuda a comer de una forma que puedas sostener, ¿no? De hecho, hay estudios y revisiones bastante potentes en esta línea que no encuentran una superioridad clara del ayuno frente a una restricción calórica más convencional. Así que a día de hoy lo más riguroso sería decir que el ayuno intermitente puede ser una herramienta útil para perder grasa en algunas personas, pero no porque tenga un efecto especial, sino porque a algunas personas les facilita mantener una ingesta adecuada o un déficit calórico. Y claro, si no te lo facilita, pues entonces probablemente no te está aportando ninguna ventaja de cara a la pérdida de grasa. Pero claro, el ayuno intermitente no solo se suele relacionar con la pérdida de grasa, también se habla mucho de sus posibles efectos sobre la salud metabólica, por ejemplo, sobre el control de la glucosa, la sensibilidad a la insulina, el perfil lipídico o incluso la presión arterial. Y aquí pasa algo bastante parecido a lo que veíamos antes con la pérdida de grasa. En bastantes estudios sí se observan mejoras en algunos de estos marcadores cuando las personas siguen algún tipo de ayuno intermitente. Por ejemplo, mejoran el control de la glucosa o pequeñas reducciones en algunos factores de riesgo cardiometabólico. Pero claro, cuando se analizan esos resultados con más detalle, muchas veces se ve que las personas también han mejorado la composición corporal, han perdido peso, grasa, ¿no? Y sabemos desde hace mucho tiempo que cuando una persona pierde peso o grasa, mejora su composición corporal, independientemente de la estrategia que utilice para ello, es habitual que también mejoren algunos marcadores metabólicos, por ejemplo la glucosa, el colesterol o la presión arterial, ¿no? De hecho, cuando los estudios se comparan distintas formas de organizar la dieta y la pérdida de peso es parecida, muchas veces los cambios en estos marcadores también son bastante parecidos. Por eso, a día de hoy, muchos investigadores consideran que es difícil separar cuánto de esas mejoras se debe al ayuno en sí y cuánto se debe a la pérdida de peso que suele acompañarlo. Hay otra línea de investigación interesante que tiene que ver con los horarios de las comidas y los llamados ritmos circadianos, y es que nuestro metabolismo no funciona exactamente igual a lo largo del día. Por ejemplo, muchas personas, su cuerpo maneja mejor la glucosa durante las primeras horas del día que muy tarde por la noche. Por eso se está investigando concentrar las comidas más bien en la primera parte del día y evitar comer muy tarde.
En algunos estudios controlados esto ha mostrado ciertas mejoras en algunos marcadores metabólicos, incluso cuando el peso corporal no cambia demasiado. Y aunque todavía queda investigación por hacer, la dirección general de la evidencia sobre este tema pues sí apunta a algo bastante lógico, que es que tiene sentido que la mayor parte de la ingesta se concentre durante el día y no muy tarde por la noche. Así que, bueno, resumiendo un poco todo esto, el ayuno intermitente puede mejorar algunos marcadores de salud metabólica, pero sobre todo si ayuda a perder peso o a mejorar ciertos hábitos. Pero no parece que tenga un efecto mágico por sí mismo, y lo que realmente suele marcar la diferencia es el conjunto de la dieta, la composición corporal y los hábitos de vida. Otro aspecto del que se habla también bastante cuando se habla de ayuno intermitente es la digestión y la sensación de hambre. Y vamos a separar un poco las dos cosas. Por un lado está el tema de los síntomas digestivos. Algunas personas dicen que cuando empiezan a hacer ayuno intermitente pues sienten que tienen digestiones más ligeras o menos hinchazón. Y esto puede pasar simplemente pues porque reducen el número de comidas al día o porque dejan de estar picando constantemente, ¿no? En algunos casos también puede ayudar el hecho de no comer tan tarde por la noche, claro, si el ayuno se hace en ese tramo horario. Que es algo que sí que se relaciona pues, con molestias digestivas en algunas personas. Pero también puede ocurrir justo lo contrario, si una persona pasa muchas horas sin comer y luego concentra mucha comida en poco tiempo, pues pueden aparecer comidas muy grandes, digestiones más pesadas y esa sensación de hinchazón. También hay personas que notan más acidez o reflujo, sobre todo si rompen el ayuno con comidas grandes, y en algunos casos incluso puede aparecer estreñimiento, otros problemas de tránsito, especialmente si al reducir el número de comidas pues también se reduce la cantidad total de comida y especialmente de fibra en la dieta. Así que en cuanto a salud digestiva, pues el ayuno no es algo que funcione igual para todo el mundo, depende mucho de cómo esté organizada la dieta y de la persona. Y bueno, luego está el tema de la regulación del apetito. Nuestro cuerpo regula el hambre y la saciedad a través de diferentes señales fisiológicas, y una de las más importantes es la grelina, que es la hormona que está relacionada con la sensación de hambre. Y esta hormona también responde bastante a los hábitos y a los horarios de comida. Es decir, el cuerpo se acostumbra a comer una hora, y por eso pues, cuando una persona empieza a hacer ayuno intermitente, a veces ocurre que después de unos días o semanas pues, el hambre se adapta a ese nuevo patrón. Pero en otras personas puede pasar lo contrario, pueden llegar con mucho más hambre a la ventana de comida, tener más dificultad para controlar las cantidades o incluso acabar comiendo más de lo que esperaban, ¿no? O de lo que pretendían. Así que, pues igual que en otros aspectos que estamos viendo, el ayuno puede simplificar la alimentación para algunas personas, pero para otras pues puede hacer que regular el hambre sea más difícil o puede perjudicar el bienestar digestivo, y así que, como siempre, depende, ¿no? Y bueno, también relacionado con todo esto, hay otro aspecto del que se habla menos cuando se habla de ayuno intermitente, bueno, y siempre, ¿no? Pero que es muy importante, y es la relación con la comida, porque al final pues, la alimentación no es solo fisiología, también tiene un componente de hábitos, de conducta y de salud mental. Y en algunas personas el ayuno puede ayudar a simplificar bastante la forma de comer. Por ejemplo, tener una ventana clara en la que se come y otra en la que no, pues puede hacer que haya menos decisiones durante el día, menos picoteo y una mejor estructura. Y para algunas personas eso puede hacer que la alimentación sea más fácil de organizar, pero en otras personas puede ocurrir justo lo contrario. El hecho de pasar muchas horas sin comer puede hacer que lleguen a la hora de comer con mucha más hambre o que aparezca una sensación de pérdida de control con la comida. A veces incluso se generan situaciones comunes en problemas de conducta alimentaria, como periodos de restricción muy estrictas, seguidos de momentos en los que se come más de la cuenta, y luego intentar compensarlo restringiendo otra vez. Ese tipo de ciclos no suelen ayudar a tener una buena relación con la comida. Por eso veo que hacer ayuno puede ser un tema delicado en personas que ya tienen una mala relación con la comida. Por ejemplo, personas con historial de trastorno de la conducta alimentaria, personas con tendencia a atracones o personas que tienden a restringirse por defecto, como forma de controlar lo que comen, ¿no? En esos casos, estrategias muy rígidas con los horarios o con las comidas no suelen ser lo más recomendable. Así que otra vez, pues, el ayuno intermitente puede ser una herramienta que a algunas personas les encaje bien, pero en otras puede acabar complicando más la relación con la comida si no se aplica bien. Otro tema que también genera muchas dudas cuando se habla de ayuno intermitente es qué pasa con la masa muscular y con el rendimiento deportivo. Y aquí también conviene separar un poco las dos cosas, ¿no? Por un lado está la masa muscular. Para mantener o ganar masa muscular hacen falta varios pilares. Hace falta entrenar con un estímulo adecuado, hace falta ingerir suficiente energía y hace falta cubrir bien la proteína, que bueno, que se cubre más fácil de lo que la gente piensa, ¿no? Y a partir de ahí, evitar caer en extremos, ¿no? Ni pensar que por hacer ayuno
va a perder músculo automáticamente, ni que para ganar masa muscular hay que comer proteína cada 3 horas, ¿no? Lo importante de verdad es que la dieta en conjunto esté bien planteada y que esa persona llegue a lo necesario para entrenar, recuperarse y progresar. ¿En qué podría perjudicar aquí el ayuno? Pues en que si reduces mucho la ventana de comida, a algunas personas les cuesta más llegar a toda esa energía que necesitan. Y claro, si no llega a ese nivel de energía, eso ya sí puede jugar en contra de la recuperación, del progreso y en algunos casos del mantenimiento o la mejora de la masa muscular. Ahora bien, donde de verdad suele haber más debate sobre el ayuno intermitente es en el rendimiento deportivo, porque aquí aparece mucho el argumento de no, es que no pasa nada por entrenar sin comer, o el cuerpo se adapta a tirar de grasa y ya está. Y aquí hay una parte que es verdad, sí, el cuerpo puede usar más grasa como combustible, sí, puede adaptarse en parte a pasar más horas sin comer, y sí, no todos los entrenamientos requieren de ir cargados de comida o de hidratos, ¿no? Hasta ahí bien. El problema es el salto que hace mucha gente después. Pensar que porque puedes usar más grasa, pues entonces vas a rendir igual o mejor en cualquier situación, y eso ya no está tan claro. Cuando la intensidad del esfuerzo sube, los hidratos de carbono siguen siendo muy importantes porque digamos que permiten producir energía más rápido que la grasa. Y eso importa mucho en cosas como series, entrenamientos duros, cambios de ritmo, deportes de resistencia o sesiones largas en las que quieres mantener el rendimiento. Ahí la cuestión no es solo si tu cuerpo puede usar grasa, la cuestión es si tienes disponible la energía que necesitas al ritmo que la necesitas. Y ahí los hidratos siguen teniendo un papel muy importante. Las revisiones sobre disponibilidad de carbohidratos y la guía de nutrición deportiva siguen señalando que el glucógeno y el aporte de carbohidratos son especialmente relevantes cuando la intensidad es alta, cuando el ejercicio se alarga o cuando hay que recuperar bien entre sesiones. De hecho, una de las trampas del discurso pro ayuno o pro keto es confundir dos cosas. Una cosa es adaptarse a oxidar más grasa y otra muy distinta es mejorar el rendimiento, no es lo mismo. Hay estudios con dietas muy bajas en hidratos donde efectivamente pues, aumenta mucho la oxidación de grasa, pero eso no se traduce necesariamente en rendir mejor. En atletas de resistencia bien entrenados incluso se ha visto que tienen peor economía del ejercicio, ¿no? Y ausencia de mejora en el rendimiento frente a estrategias con más carbohidratos. Entonces, bueno, llevado al tema del ayuno, pues si tú entrenas después de muchas horas sin comer o metes el entrenamiento en un momento en el que llegas con poca energía disponible, puede que no pase nada en una sesión suave o si entrenas solo una vez al día, pero si hablamos de entrenamientos intensos, de volumen alto, de resistencia o de querer rendir bien, de verdad, ¿no? Y mejorar el rendimiento, esa menor disponibilidad energética y muchas veces también de hidratos, sí que te puede pasar factura. Y aquí además hay otra idea importante. Muchas veces el problema no es solo lo que comes justo antes de entrenar, muchas veces el problema está en cómo has comido en todo el día o los días previos. Porque para rendir bien no cuenta solo el timing, ¿no? Los momentos en los que haces las comidas, cuenta sobre todo el aporte total diario de energía y especialmente de carbohidratos. El timing pues, puede importar, sí, pero normalmente después de asegurar lo más básico, que es que estás llegando a lo que tu entrenamiento te pide día a día. Así que bueno, resumiendo esta parte, el ayuno intermitente no parece que aporte una ventaja especial ni para ganar músculo ni para rendir más. Y bueno, en personas con entrenamientos exigentes, pues muchas veces el riesgo no es tanto el ayuno en sí, sino que te complique llegar a la suficiente energía y a suficientes carbohidratos, que es justo una de las cosas que más condiciona el rendimiento y la recuperación. Bueno, y más allá de lo que dicen los estudios, pues yo en consulta he podido ver cosillas en algunos casos, ¿no? Porque cuando trabajas con personas, pues confirmas una cosa bastante rápido, que es que a algunas personas pues le encaja muy bien y a otras no tanto. Por ejemplo, pues recuerdo un caso de un chico que trabajaba toda la mañana sentado, ¿no? Y entrenaba por la tarde, trabajo de oficina. Vamos, por la mañana prácticamente no tenía hambre, desayunaba más por costumbre que por otra cosa, y cuando empezó a retrasar la primera comida al mediodía, es decir, no desayunaba, pues mejoró la cosa bastante, ¿no? Comentaba que tenía menos sensación de querer picotear, más estabilidad en la sensación de hambre y más saciedad durante el día, ¿no? Y bueno, a este chico, por ejemplo, le resultaba más fácil para organizarse. En su caso, el ayuno pues encajaba bastante bien con su rutina, pero también he visto situaciones muy distintas. Están las personas a las que el ayuno les genera pues como muchísima hambre acumulada, ¿no? Aguantan muchas horas sin comer, pero cuando llega la noche llegan con tanta hambre que terminan haciendo comidas muy grandes o sintiendo que pierden el control con la comida.
y en esos casos pues el ayuno acaba siendo más un problema que una ayuda. Por eso, después de ver muchos casos así, que os podría contar 1000, la conclusión es esa, ¿no? Que el ayuno intermitente pues, no es una estrategia mágica, pero tampoco es algo malo, simplemente es una herramienta, y como cualquier herramienta, a algunas personas les encaja muy bien y a otras no tanto, sin más florituras. Ahora bien, que el ayuno no tenga ventajas mágicas como nos han intentado vender, pues no significa que no pueda tener sentido en algunos contextos, como venía diciendo. Por ejemplo, en personas que no tienen hambre por la mañana, ¿no? Como decía, pues el apetito está condicionado por los ritmos circadianos, por los hábitos, por el cronotipo, ya explicaré un día lo que es. Y hay gente que simplemente porque no siente hambre al despertarse. En esos casos, pues forzarse a desayunar no aporta ningún beneficio especial, ¿no? Como era el caso de este chico. También puede encajar bien en personas que prefieren hacer menos comida al día. Hay personas que se sienten más saciadas haciendo 2 o 3 comidas más grandes, como yo, por ejemplo, en lugar de muchas pequeñas. Para ellos, el ayuno pues, puede ayudar a mejorar la estructura en el día y hacer la dieta más simple y más fácil. Otro punto importante, que también tiene que ver con todo esto, la adherencia. Si una estrategia pues, te resulta más fácil de mantener, pues, porque reduces decisiones, picoteos, pues, puede ayudarte a sostener mejor en el tiempo ese patrón dietético que tú necesitas mantener. En algunos casos también puede mejorar el bienestar digestivo o la sensación de pesadez, ¿no? Como comentábamos antes. Pero suele ser porque simplemente el sistema digestivo pasa más tiempo sin estar procesando alimentos y bueno, es que es algo que el cómo siente a la persona en ese aspecto depende mucho de la propia persona y no es algo tampoco universal como a veces nos intentan vender. Además de todo esto, bueno, existen líneas de investigación interesantes en otras áreas como la crononutrición, que estudia cómo el momento del día en el que comemos se relaciona con nuestros ritmos biológicos. También se investiga su papel en algunos contextos clínicos como en estrategias dietéticas para personas con síndrome metabólico o resistencia a la insulina. Pero bueno, sobre esto hay que ser honestos, que la gente se flipa rápido y bueno, sobre esto hay muchas preguntas abiertas, la evidencia pues, sigue evolucionando y por eso más que hablar de la mejor estrategia y lo que todos deberíamos hacer, pues como se habla a veces, lo inteligente es entender que el ayuno pues, es simplemente una herramienta más que puede funcionar muy bien para algunas personas, pero no aportar nada especial para otras. Y bueno, igual que el ayuno, como hemos visto, pues puede encajar bien a veces, también hay situaciones donde probablemente no sea la mejor estrategia. Por ejemplo, personas que necesitan una alta disponibilidad energética durante el día, ¿no? Cuando las demandas energéticas son muy altas, por trabajo físico, actividad o entrenamientos muy intensos, pues concentrar toda la comida en pocas horas pues puede hacer más difícil cubrir bien las necesidades de energía y de nutrientes. Y esto es especialmente relevante en deportistas que entrenan mucho, pues porque el rendimiento depende en gran parte de la disponibilidad energética, de la recuperación y del reparto de nutrientes a lo largo de los días. Y si la ventana de ingesta es muy corta, pues puede ser más difícil precisamente eso, ¿no? Comer lo suficiente, distribuir bien la energía o recuperarse del entrenamiento. Por eso, aunque algunos deportistas pueden adaptarse, incluso lo venden como una estrategia maravillosa, pues no suele ser la estrategia más eficiente cuando el objetivo es rendir o mejorar adaptación al entrenamiento. También puede no ser buena idea en personas que tienen dificultades para cubrir sus necesidades nutricionales, por ejemplo, personas en situación de infrapeso, personas mayores con riesgo de desnutrición o personas que por lo que sea tienen el apetito muy reducido. Reducir demasiado la ventana de ingesta en esos casos pues puede hacer aún más difícil alcanzar una ingesta suficiente de energía y de nutrientes. En algunos casos también puede generar problemas en personas con molestias digestivas. Hay personas que toleran peor comidas muy grandes o muy concentradas y en ellas pues limitar demasiado el número de comidas puede aumentar esa sensación de pesadez, de reflujo, de malestar digestivo. También hay que tener especial cuidado en personas con una relación complicada con la comida. Porque bueno, introducir reglas rígidas sobre cuándo se puede o no se puede comer, pues, en algunos casos puede llevar a aumentar la preocupación por la comida e incluso favorecer esos ciclos de restricción y compensación. Y esto es especialmente importante en personas con historial de trastorno de la conducta alimentaria, donde estrategias restrictivas pueden actuar como un desencadenante o una forma de satisfacer esa necesidad de control con la excusa del ayuno intermitente. Y por último,
conviene tener cuidado con algunas versiones extremas del ayuno que se han popularizado en redes sociales. En los últimos años se han viralizado retos de ayuno de varios días que se presentan como una forma revolucionaria de resetear el metabolismo o de desintoxicar el cuerpo, ¿no? Todo esto de la autofagia, etc. Y el problema es que la mayoría de estas promesas no tienen respaldo científico. Y además, los ayunos prolongados, dependiendo de cómo se hagan, pueden aumentar el riesgo de déficits nutricionales, fatiga, mareo. En algunos casos también pueden aparecer problemas de hidratación o desequilibrios en minerales importantes del cuerpo, como el sodio, el potasio, sobre todo si se realizan durante mucho tiempo y sin supervisión profesional. Y ojo, porque el que te está haciendo el reto seguramente no lo es. Por eso, bueno, en resumen, igual que decíamos antes que el ayuno no es una solución mágica, pues también es importante entender que tampoco es una estrategia para todo el mundo, ¿no? Como ocurre con muchas cosas en la nutrición, pues todo depende del contexto, de la persona y de los objetivos. Así que, si tuviéramos que resumir todo lo que hemos visto en este vídeo, la idea principal sería bastante simple. El ayuno intermitente no es una estrategia milagro como se ha intentado vender, no parece tener efectos especiales para perder grasa, para mejorar la salud metabólica o para rendir más allá de lo que se puede conseguir con otras estrategias bien planteadas, pero tampoco significa que sea malo. En realidad, el ayuno intermitente es simplemente una forma más de organizar la alimentación. A algunas personas les encaja muy bien porque les simplifica el día, les ayuda a estructurar sus comidas o les facilita el mantener una determinada dieta, y en esos casos puede ser perfectamente válido. Pero también hay muchas personas para las que no aporta ninguna ventaja especial o incluso puede complicar cosas como el rendimiento, la digestión o la relación con la comida. Por eso, más que preguntarse si el ayuno intermitente es bueno o malo, la pregunta más útil sería otra: ¿encaja realmente con tu contexto, con tu objetivo y con tu forma de comer? Porque es que en nutrición casi nunca existe una única estrategia que funcione para todo el mundo. Bueno, y por supuesto, me gustaría saber si tú que estás viendo este vídeo has probado el ayuno intermitente. Cuéntame tu experiencia en los comentarios, si te ha funcionado bien, si no te ha encajado o si has notado algo interesante. También puedes compartir el vídeo con alguien que esté pensando en probar el ayuno o que tenga dudas sobre este tema. Y si te interesa aprender más sobre nutrición, entrenamiento y mejorar tu composición corporal, te puedes suscribir aquí y también puedes seguirme en mi Instagram. Y si quieres que analicemos tu caso concreto y te ayude de forma más personalizada e individual, tienes toda la información sobre mis servicios y un contacto directo conmigo en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo.